Permítame presentarme. Mi nombre es José Villalta. Soy asesor técnico de ventas de la ciudad de Cochabamba. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar. Tengan todos un excelente día, un buen día. Saludos a todas aquellas personas que me han contestado aquí al panel de chat. Cualquier consulta, no duden también en escribirme y hacer sus preguntas de acuerdo a lo que vayamos pasando las diferentes diapositivas que tengo presente en este presente webinar. Así también a todas aquellas personas nuevas que no conocen un poco de lo que es Digicorp, acá les quedo invitado. Bueno, pueden visitar la página www.digicorp.com.bo. Ahí van a poder encontrar los cursos que en la actualidad se dan de acuerdo mes a mes. También pueden buscar, en este caso, referente al tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tema de los multímetros en la marca de UNIT, justamente relacionados con la solución a sistemas de CCTV. Asimismo, como les explicaba acá en la misma página, pueden utilizar el mismo buscador y pueden colocar simplemente la palabra de multímetros y vamos a encontrar todo lo referente a lo que veremos hoy. Bien, justamente en este mismo buscador, como se puede apreciar ahí, pueden ver los diferentes accesorios y multímetros en la marca de UNIT. Entonces, si quieren más información, ya sea fichas técnicas, no duden también en escribirme a mi correo electrónico, que muy pronto los voy a proporcionar ahí en la pantalla. Y también en la misma página también se pueden descargar estas fichas técnicas. Bien, asimismo, entonces iniciamos con la presentación. Quiero indicarles que también he subido acá al lado izquierdo del panel de chat la misma presentación donde ustedes ya pueden descargar y también pueden apreciar las diferentes diapositivas. Bien, como les explicaba, justamente hoy vamos a ver el uso de los multímetros UNIT en lo que es STV. Este es un pequeño webinar que nos va a poder ayudar a poder entender y a conocer un poco de esta herramienta que es muy esencial para aquellos que nosotros nos dedicamos al tema de las instalaciones. Bueno, de hecho, muchos técnicos utilizan esta herramienta y justamente es una herramienta muy útil para poderlo utilizar justamente en sistemas en sistemas que se están instalando donde nosotros nos encontramos en problemas y no podemos reconocer algunas fallas técnicas que a simple vista no se pueden ver y que sí o sí necesitamos de estas herramientas. Bien, pero un poco de esto para poder iniciar esta pequeña presentación, van a poder apreciar justamente un poco de lo que es la introducción como temario que les voy a mostrar a continuación. Nuevamente, déjenme presentarme. Mi nombre es José Villalta Contreras, soy asesor técnico de ventas de la ciudad de Cochabamba. Y como se había explicado acá, les dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, jvillalta@digicorp.com.bo. Muy bien, entonces, estimados, comenzamos. El temario para este pequeño webinar que es útil va de la siguiente manera. Veremos un poco de lo que es la historia de UNIT. Bueno, veremos qué es un multímetro, cuáles son los modelos más utilizados, sus componentes principales, qué nos permite medir un multímetro, cómo se lo conecta y qué precauciones se deben tener, y algunas prácticas que las voy a mostrar en el tema de las instalaciones. Bien, un poco de la historia de UNIT. UNIT es un fabricante, bueno, un excelente fabricante, se podría decir, de equipos como ser osciloscopios, multímetros, generadores de señal en la eléctrica y la meteorología. También se dedica a la fabricación de termómetros digitales, fuentes de alimentación y otros. Un poco de la historia de UNIT, podemos decir que es como se había mencionado, uno de los mejores fabricantes a nivel, se puede decir, internacional del primer mundo, en este caso de Asia. Cuenta con
varias certificaciones entre la ISO 9001 y la ISO 14001, con productos de marca comercial que cumplen certificaciones como ser la CE, la ETL, la UL y la CGI, entre otros. Esta es una de las fábricas, como se puede mencionar ahí en la imagen. También se han desarrollado ya sea centros de investigación y desarrollo en Chengdu, Dongman, justamente fabricando equipos innovadores, fáciles de usar y confiables, con ciertos niveles de precisión. También se ha establecido con más de 90 socios en diferentes países que cumplen ya sea estándares internacionales que satisfacen las necesidades a nivel internacional. Esas son las fábricas de UNIT, como se puede apreciar en las imágenes. Es prácticamente una fábrica enorme. Entre las marcas, o certificaciones reconocidas, podemos mencionar que tenemos ahí, que es la ETL, que es una marca más conocida como Electric Testing Laboratorio, que se originó por Intertek, que es una empresa global que inspecciona y certifica productos para garantizar y cumplir los diferentes requisitos y estándares de seguridad. También como la CE o Código Europeo o más conocido como Conformidad Europea, es una marca europea que reconoce a ciertos productos industriales. También como la CCA, como es la Asociación Canadiense de Normalización, que elabora, justamente normas para los equipos de seguridad y ver también la compatibilidad de estos equipos electrónicos. También tenemos la UL, que más conocida como Industrial Laboratorio, que es un organismo regulador estadounidense, justamente que elabora las normas de pruebas de seguridad de equipos electrónicos y también realiza algunas pruebas con la compatibilidad electrónica en equipos inalámbricos. También tenemos la ROCH, más conocida como Restriction of Hazardous Substances, que garantiza justamente la restricción de sustancias peligrosas en equipos electrónicos y aparatos eléctricos. Entre ellas y otras más, también podemos mencionar que una de las fortalezas de UNIT se puede decir que es la fabricación de equipos de medidores o medidores de medida, ya sea equipos de electrónica y eléctrica, instrumentos de prueba, medidores de potencia de alto voltaje, medidores de temperatura y medio ambiente y también medidores topográficos. Estas son algunas certificaciones concedidas a través de diferentes estándares y certificaciones en otros países. Entre las más importantes, las que se mencionan en la imagen. Así también cuenta con más de 40 patentes o patentes, se puede decir, de cada producto fabricado y reconocido a nivel, ya se puede decir, internacional en varios países. Más de 40 patentes reconocidas por el mismo fabricante. Entre ellas también ahí se puede ver en la imagen la certificación de Intertek, la de EMEC y también el código de comercio, como sea la CE, certificado para la exportación de diferentes productos. Bueno, ahora sí, veamos lo que es un multímetro. Bueno, un multímetro se puede decir, multímetro viene de la palabra medición, que es metro, y multímetro que puede ver múltiples magnitudes. De esa palabra nace el término de multímetro. Bueno, muchos de nosotros instaladores y técnicos lo conocen como tester o multitester, ¿no? Existen diferentes palabras que se les puede mencionar, pero esa es la palabra más común, multímetro. Su principal función de un multímetro es que nos pueda ayudar a reconocer, elaborar y diagnosticar fallas, ya sea en equipos electrónicos, se puede decir también en circuitos donde exista continuidad, el tema de los altos voltajes y bajos voltajes. Es muy práctico, pues nos evita, medir bastante, se puede decir, mediciones magnéticas, mediciones electromagnéticas, mediciones, se puede decir, de diferentes componentes, depende de la magnitud que se tenga en cada, puede ser en cada accesorio que se vaya a realizar o equipo electrónico. El uso más completo requiere un poco más de atención. Entre los modelos más utilizados podemos mencionar el UT680, que es un medidor justamente o tester de cable, puede
ayudarnos a buscar la continuidad de diferentes cables a través de un tester, se puede decir, un tester totalmente portable. Uno de estos accesorios en el UT608 queda incrustado en un extremo del cable, ya sea de un cable RJ45, y a través del otro extremo, a través de la punta, podemos determinar la continuidad de este cable. Tenemos también el UT681, que se puede observar acá. Justamente este equipo de acá nos permite el tema de poder, en este caso, diagnosticar los cables. Es prácticamente en el tema de instalaciones de red, es muy práctico para poder medir la continuidad de un cable, ver si está en el orden, se puede decir, correcto, para no tener cruces entre los cables o los patch cord que se vayan a preparar. Después tenemos acá el UT681, que es un cable justamente para medir la continuidad y el estado de los cables HDMI. Generalmente en muchas instalaciones se hacen la instalación de cámaras de seguridad justamente al colocar un monitor y las imágenes no salen, se puede decir, borrosas o entrelazadas. Entonces, a través de este modelo, que es el UT681, vamos a poder determinar el estado del cable HDMI. Posteriormente tenemos el UT300HD, que es otro multímetro básico, justamente muy práctico, de bolsillo, que puede prácticamente medir, tiene todas las disposiciones, se puede decir, útiles. En este caso podemos medir el tema de la continuidad, podemos medir el tema de la corriente continua, corriente alterna. Entre los valores más básicos también podemos medir la impedancia de cada conductor o de cada cable que vayamos a medir. Asimismo, si necesitamos otro equipo de mucho más dígitos, se puede decir, de mucha más precisión, tenemos también el UT39C, que es un test un poco más completo, que ya puede medir incluso capacitancia o medir la capacidad de diferentes componentes. Tenemos también el UT120, que es un multímetro práctico de bolsillo, que se lo puede llevar y es totalmente portable por su tamaño y por la capacidad que también puede medir. Es muy práctico se puede decir, multímetro, que es el UT120. Asimismo, en la parte inferior acá podemos ver los diferentes multímetros, que ya son un poco más especializados en el campo en este caso, automotriz, para poder medir con precisión voltajes mucho más altos. Tenemos el UT105, tenemos el UT89X, tenemos el UT107, y por último el UT139, que es uno de los equipos también mucho más completos a su diferencia de los demás, se puede decir, multímetros. En el campo de la eléctrica, equipos de más potencia, tenemos ya las pinzas ampermétricas, como las que se pueden ver. Tenemos la UT202A+, la UT210C y la UT213C. La diferencia en estas pinzas ampermétricas es la capacidad que puede medir, que son de mucha más potencia. ¿Cuáles son en esta parte las partes o los componentes de un multímetro, ¿no? ¿Cuáles son en este caso, las partes principales de un multímetro? Son el visor, tenemos ahí el selector y tenemos los conectores. Esas son las partes muy importantes a la hora de poder utilizar un multímetro. Bueno, vamos a desarrollar una por uno. Además, tenemos también, aparte de estas tres partes importantes de un multímetro, que son también los conectores, en este caso donde vayamos a conectar. Tenemos también la pila interna, donde el equipo trabaja con una pila de 9 voltios, en este caso continua, una batería interna, más conocida como pila interna. Y aparte también cuenta internamente con 2 fusibles para proteger el tema de la sobrecarga. El visor, bueno, una de las partes importantes en el visor, podemos ver el tema de la magnitud que vayamos a medir de cualquier componente electrónico. En este caso, nos va a ir midiendo según el valor que nosotros vayamos a requerir. Esta pantalla o este display cuenta con un signo en la parte de adelante. Posteriormente tenemos el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito, seguido por la coma decimal y por el último dígito
o primer decimal. Antes de aclarar, acá en la misma pantalla podemos también tener en cuenta que la cantidad de dígitos también van a depender del multímetro. Bueno, no todos los multímetros cuentan con, en este caso, con 4 dígitos, ¿no? Pueden encontrar con más dígitos según a la cantidad de precisión que vayan a requerir. Bien, entonces, como se había mencionado, tenemos ahí el primer valor, que puede ser un valor positivo, siempre va a estar con un número por delante. Bien, mientras cuando tengamos un valor negativo, cuando hayamos cruzado o invertido el valor, ya sea al medir el tema de los voltajes, vamos a tener un signo negativo. Entonces, lo vamos a tener con un dígito más adelante en la parte negativa. El multímetro nos permite leer, como se había mencionado, valores tanto positivos como negativos al invertir los diferentes voltajes. Y en el caso que tengamos una sobrecarga, vamos a ver un número muy diferente, que va a ser un número 1 y un punto. En este caso va a ser un valor muy raro. En este caso, cuando no tengamos ese tipo de valor, lo que tenemos que hacer es justamente separar el multímetro del equipo que estemos midiendo. En este caso, si estamos midiendo voltajes, ya sea alternos o continuos, tenemos que interrumpir y bien cambiar, en este caso, ya sea el selector o en este caso, o la magnitud del valor que estemos midiendo, o la escala, en este caso, la escala de voltajes donde vayamos a tener que cambiar. O en este caso, si fuera un voltaje mucho más alto, vamos a tener este valor, como se puede ver en la imagen, un valor 1, un dígito 1 y un punto. Entonces, indicándonos que el valor ha sobrepasado y que debemos de cambiar de escala. Bien, ahí tenemos el segundo componente, que es el selector. Aquí nosotros elegimos y seleccionamos el valor de la magnitud que queremos medir. Entonces, acá, bueno, vamos a poder diferenciar dos diferentes valores entre las escalas más sensibles y las escalas también menos sensibles. Y así poder determinar con más precisión un valor exacto. Las escalas más sensibles o los valores más pequeños estarían medidos de la siguiente manera. Tenemos ahí, vamos a tener se puede decir, en micros o en milis, se puede decir, o miliamperios, milivoltios o microfaradios, ¿no? Se puede mencionar. Y entre los valores mucho más altos o mucho más grandes tenemos ya se puede decir, los kilos. En este caso, en ohmios serían unos 200 kiloohmios, o megas, que serían en unos 20 megas, como se puede ver en la imagen, o valores arriba de 10 o de 200 o 600, ¿no? Son escalas mucho más grandes, se puede decir, para medir valores de mayor capacidad. Bien, pasamos a ver ahora el tercer punto de este multímetro, que son los conectores. Entre los conectores tenemos diferentes puertos, en este caso puertos de entrada al multímetro. También estos puertos van a variar de acuerdo al multímetro que ustedes vayan a requerir. Como se había mencionado en la anterior dispositivo, se vieron diferentes multímetros donde podemos encontrar multímetros no simplemente con 3 entradas, sino con 4 o incluso con 5 entradas, según a los equipos que vayamos a medir. Bien, entonces en el multímetro básico, como el que estamos viendo, vamos a encontrar estas 3 entradas, 3 puntos muy importantes que nosotros debemos también utilizar según a la escala que vayamos a medir. En este caso podemos medir voltajes de corriente continua o voltajes de corriente alterna. Entre los más principales que vamos a utilizar el común, que se ve acá en la imagen, el común, y vamos a utilizar el tema del voltaje. En el caso que queramos medir el tema de la corriente continua, utilizamos el tema ya de los 10 máximo amperios, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, que serían las escalas. Para ello ya vamos a utilizar lo que son los cables o los conectores, en este caso, que sería un punto ya muy aparte. Estos cables tienen diferentes terminaciones. En este caso, en el tema de los multímetros, vamos a encontrar los cables con una bornera banana en un extremo y en el otro extremo una bornera, se puede decir, como se puede ver aquí en la imagen, esta es la bornera banana que va
al multímetro, y la otra bornera tipo espada que va ya al otro extremo para poder medir con precisión algunos equipos o equipos electrónicos o placas electrónicas o componentes en este caso. El uso se puede decir, de este conector o de este cable conector es muy estándar. En el caso que nosotros vayamos a medir otro tipo de componentes, podemos acá cambiar la bornera por ya sea una bornera tipo caimán, como se puede ver ahí en la imagen, o una bornera tipo ganchos. ¿En qué casos se utilizan estas borneras ya tipo caimán o tipo ganchos? Estas borneras se las utilizan en el caso de que la persona no haga un contacto con el equipo de alta potencia. En este caso, si vamos a medir la corriente continua de un componente de alta potencia, entonces ya utilizamos esta bornera tipo caimán para no hacer contacto con el tema del cable, en este caso, ¿no? O bien la bornera tipo gancho. Esto ya según a los requerimientos de cada técnico, de cada instalador, bueno, que vaya a utilizar estos equipos. También algo muy importante es que se debe mencionar que se debe tener en cuenta que para poder utilizar ya sea voltajes de corriente alterna, se puede decir de más alta potencia, se sugiere como sugerencia utilizar estas borneras tipo caimán, ya que evitan el contacto entre la persona y el circuito, ¿no? Mencionado anteriormente. ¿Qué nos mide un multímetro? Bueno, ¿qué podemos medir con un multímetro? ¿Ya? Bueno, las magnitudes que podemos medir en un multímetro son el voltaje, que es muy importante, ¿no ven? Tenemos ahí el tema de los voltajes. Podemos medir el tema de la intensidad o de la corriente, que se mide en amperios. De hecho, antes el voltaje se mide en voltios, por si acaso, ¿no ven? De hecho, para aclarar esa parte. Y tenemos, por último, el tema de las resistencias, ¿no? Las resistencias que se miden en ohmios o ohmiajes. Bien, además de esto, tenemos que también mencionar que también un multímetro nos puede medir el tema de la continuidad de los demás circuitos. El tema de la continuidad es quien nos quiere hablar, bueno, quiere hablar que si tenemos el cable llegando de un extremo a otro extremo, ¿no? Entonces, a través del tema de la continuidad podemos verificar si el cable está llegando de un extremo a otro extremo, el tema correcto, en este caso, que el cable esté en perfecto estado. Para esta función no se requiere mucha información, el tema de la continuidad, que lo vamos a ver justamente en el tema del STB, que es muy importante. En el tema de las magnitudes de corriente continua, corriente alterna, como se mencionan los voltajes, vamos a identificar como corriente continua como un circuito, en este caso de la siguiente imagen, ¿no ve? En este caso una imagen identificada por una línea y puntos suspensivos. En el tema de la corriente alterna la vamos a identificar como se puede decir, una onda senoidal, como se ven ahí en la imagen. Y bueno, pues cómo trabaja un multímetro internamente, lo que hace es, bueno, utiliza un circuito rectificador para poder determinar esa corriente continua y mostrarnos un valor en el multímetro. ¿Ya? Ojo, muy importante, entonces, en el tema del multímetro vamos a poder identificar estos valores como corriente continua como CC, ¿ya? O con letras DC. En el tema de la corriente alterna la vamos a conocer como CA o como AC, también que es el mismo denotativo. Bien, si esta parte se ha entendido, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si alguien tuviera alguna duda en este pequeño webinar, no dude también en consultar ahí al panel de chat, que estoy presto momentáneamente para responder a sus consultas. Sí, bien, se ha entendido, bueno, esta parte básica de lo que es corriente continua y corriente alterna en un multímetro. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. En el selector, como se había mencionado, ya se había mencionado que tenemos escalas sensibles, muy sensibles, pequeñas, y también escalas mucho más grandes. Ahora acá tenemos el tema de los voltajes, como se había mencionado, en la misma simbología, el tema de BC con una línea y puntos suspensivos. El tema de la corriente alterna, tenemos el voltaje a través de una imagen senoidal. Y tenemos también el tema de la corriente continua. Ahí tenemos el tema de la corriente, ya sea tanto en AC o en
en corriente alterna. En este caso lo tenemos identificados con una letra A. Y por último, tenemos también el tema de las resistencias que se miden en lo que es en valores de ohmios. ¿Qué componentes podemos medir? De hecho, un multímetro nos permite medir diferentes componentes según a las diferentes características que vayamos a tener, las diferentes magnitudes. Desde ser circuitos electrónicos o componentes electrónicos como ser capacitores, en este caso ser diodos, ser circuitos integrados, tener en este caso los fusibles, incluso LEDs, ¿no? Y también en último término también la continuidad. Es muy importante elegir la escala de un multímetro a la hora de poder medir cualquiera de estos componentes, ¿no? Si queremos medir el tema de la resistencia, lo vamos a trabajar a través de ohmios, ¿no? Si vamos a medir el tema de la continuidad o en este caso el tema de los diodos, vamos a poner el tema en el multímetro en tema de diodos o continuidad. Y así bueno, va variando. Si vamos a medir el tema de voltaje, pues prácticamente vamos a ver si trabajamos en voltajes de corriente continua o corriente alterna. De hecho, siempre debemos elegir para no tener problemas en el tema de la escala del multímetro, ¿no? Siempre debemos elegir. Aquí también algo muy importante, es muy importante tener, bueno, elegir la escala del multímetro a la hora de, en este caso, de elegir en qué componente vayamos a medir. Si vamos a utilizar una escala pequeña o una escala mucho más grande. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la continuidad de un cable de alimentación de una cámara que trabaja entre los 10, 12, incluso hasta 15 voltios, vamos a elegir la escala en el multímetro de 20 voltios. Entonces, si es un valor mucho más pequeño, incluso en este caso el voltaje real que queremos medir está en esa escala, pero es un valor de 1.1, entonces elegimos la escala de 2 voltios, ¿no? Entonces en la escala de 2 voltios vamos a poder ver con más facilidad ese voltaje pequeño que está llegando de 1.1 voltios, en este caso ya sea en la misma pantalla del display del multitester. Otro ejemplo, miren, en el caso que nosotros podamos medir el tema de la corriente, en este caso 2 miliamperios, y el valor que estamos midiendo es de 0.3 miliamperios, entonces, de hecho, si vamos a bajarle más esta impedancia en el tester, en una escala mucho más pequeña que sería 200 microamperios, entonces no vamos a poder identificar correctamente los 0.3 miliamperios, entonces tenemos que sí o sí subir a una escala mucho mayor que serían los 2 amperios. Acá se puede observar con un poco más de claridad, tenemos ahí los diferentes voltajes en la parte de acá de los milivoltios. Podemos mencionar que de 0 milivoltios a 200 milivoltios lo vamos a identificar en la primera escala. En la segunda escala vamos a tener el voltaje de 0 a 200 milivoltios. Ya una escala, una magnitud un poquito más grande, como se ha mencionado, ahí tenemos la escala de 0 a 20 voltios. Justamente en esta escala es la más utilizada, en este caso para los técnicos que instalan, en este caso, cámaras de seguridad y otros equipos electrónicos que trabajan entre los 0 y 20 voltios. Entonces, por ejemplo, medir el tema de una fuente de alimentación de 12 voltios, estaríamos trabajando entre 0 a 20 voltios. Ya si vamos a trabajar con equipos de mucho más valores, podemos utilizar la escala de 0 a 20 voltios o la escala de 0 a 60 a 600 voltios. En este caso ya voltajes mucho más, se puede decir, mayores. En el tema de la corriente alterna, en este caso, para que vayamos a ver si en algún punto de la instalación no está llegando los 12, bueno, en este caso los 220 voltios que en Bolivia manejamos, 220 voltios, entonces tenemos estos valores acá que son de, en este caso acá, de 200, bueno, de 0 a 600 voltios, como hacer aquí, que sean mucho más alternos. Ahora sí, si trabajamos en un lugar donde estamos trabajando con valores mucho menores, utilizamos de 0 a 200 voltios. En el caso de nosotros, acá en Bolivia, generalmente trabajamos con 220 voltios y sugerimos trabajar, entonces, trabajar de 0 a 600 voltios en nuestras instalaciones. Sí, no tenemos ninguna otra consulta, entonces vamos a pasar a la diapositiva.
Bien. ¿Cómo se ve esa lectura en el display? Bien, pues lo van a ver de la siguiente manera, ¿ven? Como se puede ver acá. Tenemos bueno, los voltajes en corriente continua. Ahí tenemos los voltajes de 0 milivoltios a 200 milivoltios. Entonces se lee como milivoltios, lo van a ver identificado con un punto decimal acá en esta parte. Si vamos a medir de 0 a 2 voltios, lo vamos a ver identificado con otro valor acá, que se lee ya en voltios, ¿no? En valores ya sea de voltaje. Si vamos a medir en los voltajes importantes, como se ha mencionado, de 0 a 20 voltios, lo vamos a ver acá con el punto decimal en esta parte de acá, con un número identificado, ya sea 3 voltios, 4 voltios, según la referencia, o 12 voltios con un dígito más adelante acá, a partir del punto decimal. Si vamos a medir de 0 a 200, lo vamos a ver en acá, en este punto, siempre seguido del punto decimal, lo que se lee en voltios. Y arriba de los 600 voltios, ya mucho más en la parte del punto decimal acá, que ya no se va a poder ver. Directamente acá vamos a tener los valores grandes que son de 0 a 600 voltios. En el voltaje de corriente continua, de la misma manera, de 0 a 600 voltios, el punto decimal está ya acá al final, que no se puede observar, y aquí veríamos los 220 voltios o 212 voltios según el voltaje que vayamos a tener en nuestra red eléctrica. Si fuera mucho más bajo, entonces ya utilizamos este tipo ya acá, ¿no? Este tipo de selector, en este caso de la magnitud de 0 a 20 voltios, donde vamos a poder identificar desde este punto para abajo, en este caso 100 voltios, 110 según el requerimiento. Añadido de acá un dígito más. Bien, entonces ya vimos ahí la parte de los voltajes. Ahora vemos el tema de la intensidad de corriente. Acá en la parte inferior podemos ver los diferentes, ya sea, las diferentes intensidades de corriente, que estas van a variar de la siguiente manera. Tenemos ahí de 0 a 200 miliamperios, seguido de 0 a 20 miliamperios, y por último, escalas mucho más pequeñas que sean de 0 a 200 microamperios. Entonces, otros los llaman micro, ¿no ve? Y bueno, pues que en acá podemos medir justamente la intensidad de componentes mucho más pequeños. En el caso de, sea, el tema de la corriente de una pila, en este caso podemos ver si realmente aún contiene cierto valor o entonces podemos trabajar en estos valores. Cabe recalcar que también tenemos un valor de 0 a 10 amperios como intensidad mucho más alta que está aquí en la parte inferior. En este caso ya si nosotros vamos a medir algún equipo que esté, bueno, se puede decir enviando mucho más amperaje, entonces ya utilizamos un valor mayor o escala mayor que sería de 0 a 10 voltios, una intensidad en corriente continua. Bien, eso era sobre la lectura. Aquí tenemos los valores que se pueden observar. De la misma manera, al igual que la anterior diapositiva, los valores de 0 a 20 miliamperios van a ir con un punto decimal, ¿no? Microamperios. De 0 a 200 se lee miliamperios. De 0 a 2 miliamperios, como se ven miliamperes. De 0 a 20, que se lee en miliamperios también. Y de 0 a 200 también, que se lee en miliamperios. Esos son los valores que se observan en la pantalla del display. Y de 0 a 10 miliamperios que se lee en amperes, ¿no? De que estamos hablando de 10 amperios. El tema de la intensidad o la impedancia lo tenemos acá en la parte lateral, donde se puede ver el valor de 0 a 20 megas, de 0 a 200 kiloohmios, ¿no? En este caso, bueno, el valor sería de 0 a 20 megaohmios, de 0 a 200 kiloohmios, de 0 a 20 kiloohmios, de 0 a 200 ohmios y de 0 a 200 ohmios. Esos son los valores más estándares. Igual de la misma manera también vamos a poder viendo, identificando con los diferentes puntos decimales. En el caso de nosotros para poder trabajar, y en este caso para poder ver en este caso la impedancia de un cable, podemos trabajar en valores muy pequeños que pueden ser de 0 a 20 ohmios, que se leen en ohmios.
Ahora, en el caso de que nosotros midamos conductores mucho más densos, entonces podemos trabajar con valores mucho más altos que estarían trabajando entre los 0 a los 20 megaohmios. En un circuito abierto ya, en este caso, cuando ya la impedancia sea mucho más alta, o en este caso no existe ya ningún valor, automáticamente vamos a ver se puede decir una resistencia indefinida, como va a ser, como se puede ver ahí en la pantalla, un OL. Eso quiere decir que no hay prácticamente nada, ninguna resistencia en ese conductor, y justamente ese sería prácticamente, estamos hablando de un circuito abierto, que quiere decir esto, que está, se puede decir que no hay continuidad en ese cable, que está el cable en algún extremo, se puede decir cortado, ¿no? O bien lo vamos a ver con valor 1 y 0. Y por último, acá tenemos el tema en este caso, el tema de la continuidad, que es un valor muy importante. En acá podemos discernir el tema de los diodos también. En este caso, podemos detectar si existe la continuidad de un cable. En este caso, ya no simplemente podemos, si este valor no nos sirve, podemos trabajar en el tema de los omegas, como se había mencionado, o ver el tema de un diodo, el cual se encuentra en corte o se encuentra operando de una manera correcta, ¿no? Si está operando de una manera correcta, vamos a tener un valor, se puede decir, fiable. Si es que no tendríamos un valor fiable, entonces acá se va a mostrar también de la misma manera un valor, en este caso, como se había mostrado en el display anterior, un valor erróneo, ¿no ven? En este caso, un OL o un número 1, un dígito 1 y un punto, que indica que el diodo está dañado o no se encuentra, bueno, en buen estado, se puede decir. Bien, es muy importante tomar esto en cuenta antes de chequear el tema de la continuidad, o si vamos a revisar el tema de los diodos. Ahí, como se puede ver, el ejemplo, ¿no ve? Utilizando el tema de la continuidad del cable. Esto nos va a permitir verificar que el cable se encuentre en buen estado. Bien, otro punto importante también, tenemos por final acá el tema del apagado del tester. De hecho, en UNIT casi la mayoría, en este caso se puede decir, casi la mayoría tienen el tema de autoapagado, pero no cabe más de destacar que también podemos apagarlo manualmente, como se puede ver en la imagen. Después de cada uso siempre debemos apagar por costumbre, ¿no? Para evitar el consumo excesivo de la batería de este equipo. Una vez apagado, el equipo queda, bueno, justamente para ahorrar. Acá en la parte inferior, bueno, aclarar también, como se había mostrado, tenemos ahí las 3 borneras y, como había mencionado también en la anterior diapositiva, estas borneras van a depender en este caso, del multímetro que vayamos a utilizar. Hay multímetros que tienen hasta 4, incluso 5 borneras. El más común, tenemos ahí el conector COM, que puede trabajar con este otro puerto, en este caso el puerto para poder medir el tema de ya sea valores de voltaje o ohmiaje. En este caso podemos medir también el tema de la continuidad de la intensidad, ya sea de 200 miliamperios o la resistencia. Y en este otro valor ya podemos medir justamente valores mucho más altos, en este caso arriba de los 10 máximo miliamperios, ¿no? Es un valor mucho más alto. Entonces, justamente, estas son las 3 borneras más utilizadas. Como se había mencionado acá, si vamos a medir voltajes, bueno, en este caso, intensidad de corriente mucho más altas, entonces tenemos que utilizar esta tercera bornera. Si vamos a utilizar las más comunes, que serían el común y el voltaje, bueno, serían utilizando las 2 primeras borneras del lado, en el caso mío, del lado izquierdo, ¿no? Bien, tener mucho cuidado, bueno, es una de las sugerencias que se hace que hace en esta presentación a la hora de utilizar un multímetro, es que tengamos mucho cuidado a la hora de conectar un tester, ya sea para medir el tema de la corriente alterna. Para eso debemos utilizar ya sea este tipo
de borneras, que son las tipo espadas, ya que un valor muy alto es muy peligroso, en este caso ya para las personas o para el cuerpo humano que vaya a hacer contacto arriba de valores que sean ya de los 30 voltios, ¿no? Acá en esta presentación se sugiere que ya los voltajes arriba de 30 voltios son muy peligrosos ya para la salud y pueden también resultar, pueden producir accidentes graves, ¿ya? Aquí se puede observar, miren cómo se puede ver a la hora de medir un componente, se sugiere no hacer prácticamente contacto, ¿no?, entre la mano del usuario con la punta en este caso del conector. Tomar esto, bueno, muy en cuenta, ¿no?, como un sistema de precaución a la hora de medir cualquier componente. Bien, el tester internamente tiene un fusible. Ya este fusible justamente es para proteger a la hora de medir cualquier escala. En caso que nosotros hayamos excedido con una escala no compatible, lo primero que se va a quemar va a ser el fusible del multitester, ¿no? Y esto lo tenemos una vez que, bueno, que un multitester se haya dañado, lo primero es abrir el tester y cambiar este fusible. Bueno, este fusible tiene se puede decir un valor, una intensidad que justamente amplia para poder proteger el mismo equipo. Prácticamente casi todos los multímetros UNIT están provistos con fusibles, bueno, que protegen a una sobrecarga entre los 200 miliamperios, ¿no ve? O también a un corto de 10 miliamperios. Por lo general, como se había mencionado, más que todo algunos buenos multitesters tienen dos fusibles, uno en la entrada de la corriente continua, como ser fusibles de 200 miliamperios, y también tenemos fusibles de 10 miliamperios para proteger el tema de sobrecargas de alta potencia. ¿No? Entonces aquí puedo mostrar con más claridad. En esta bornera tenemos el fusible de los 200 miliamperios y aquí tenemos en esta otra bornera el fusible de los 10 miliamperios. En caso que hayamos dañado el equipo, entonces simplemente tenemos que destapar el multímetro y cambiar esos fusibles. ¿Cómo se conectan los multímetros? De la siguiente manera. Si vamos a medir mediciones de corriente continua o vamos a medir mediciones de corriente alterna. Entonces, en las mediciones tenemos lo que tenemos los voltajes, tenemos voltajes denominados con la letra B, la intensidad de corriente con la letra de amperios o A, y la intensidad de ohmiaje con el símbolo omega, ¿no?, como se puede ver. En la medición de corriente alterna, ahí como se había mencionado, tenemos identificados como CC o 2C, corriente continua, o como corriente alterna como AC o DC, ¿no?, o perdón, AC o CA. Y la sensibilidad de la presión en estas escalas va a variar según a lo que vayamos a medir. Como ejemplos, podemos ahí determinar, tenemos ahí un pequeño circuito donde tenemos en paralelo el multitester, se lo tiene que conectar ahí en forma paralela para poder determinar la intensidad de corriente, en este caso de los diferentes componentes. El multímetro se lo debe conectar en forma paralelo ahí para medir el tema de cualquier valor que queremos capturar en este caso, y si queremos medir la resistencia lo debemos conectar en este extremo, como se puede ver que se atraviesa en el tema de la corriente. Entonces acá tenemos el multímetro para realizar una medición entre los bornes de estos extremos para ver el tema del voltaje. En este caso, nuestro tester lo vamos a poner en estos dos bornes, tanto en el valor positivo como en el negativo. Eso les voy a mostrar a continuación en la siguiente diapositiva. Y como siempre, ahí se sugiere, ¿no?, tener mucho cuidado con voltajes arriba de los 30 voltios para no tener, bueno, que son ya peligrosos y dañinos para la salud. Muy importante, ¿no?, ve a la hora de la medición, ya sea tenemos que elegir una buena escala. Si vamos a utilizar las escalas grandes, como será aquí en el tema de los 10 miliamperios, debemos tener mucho cuidado con los bornes que pueden producir cortocircuitos, ¿no?, ya que esas intensidades superan arriba de los 10 amperios. Para una medición de corriente
en este caso de la corriente, ya sea continua, en este caso tenemos que colocar ya el multímetro de esta manera. Entonces, si vamos a medir, en este caso, el tema del amperaje de un circuito, la conexión sería de esta manera, ¿no? Sería en un circuito, se puede decir, un circuito en serie, en este caso, ¿no? Tenemos la resistencia 1, tenemos, en este caso, el multitester, y tenemos la resistencia 2. Entonces, la conexión sería en serie. Y ojo, ¿no? Tenemos que cambiar ya la bornera, lo que es en el tema de los amperajes. En el tema de los ohmios, mismo componente, ¿no ve? Entonces se sugiere para poder medir los componentes de ohmios, desconectar en este caso el componente o el circuito para poder lecturar, ya que si tenemos varios componentes ahí, vamos a tener diferentes valores. Entonces acá en esta imagen se puede ver que estamos midiendo la resistencia o la impedancia de esta resistencia. Y si pueden observar acá, al hacer este tipo de medición, vamos a tener dos valores, el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. Entonces, en ese caso se sugiere sacar el componente de la resistencia 2 y medirlo muy aparte, ¿no? Para no tener dos valores en el caso de la resistencia de dos componentes. El tema de la intensidad de la corriente, como se había mencionado, siempre debemos, una vez que hemos medido la medición de corriente, poner el equipo siempre en apagado, ¿no? Es una sugerencia que se da en este pequeño webinar, ¿no? Apagar el equipo después de medir una resistencia de corriente o de escala mucho mayor, ¿no? Muy importante. Bien, pasamos a algunas otras precauciones en el tema del uso. Antes de la medición, tenemos acá una pequeña fuente. Tenemos que primeramente, se puede decir, abrir el circuito o desconectar el equipo para poder medir. Asegurarnos que no haya ninguna tensión eléctrica aquí en la entrada de la pequeña fuente de alimentación. Posicionar los conectores, en este caso en las borneras correspondientes que vayamos a medir. Si vamos a medir el tema de la corriente continua acá en los bornes de una fuente o la corriente alterna en otra borde, si le está llegando la correcta, se puede decir, energía a esta pequeña fuente que se ve aquí en la imagen. Entonces se conectan los borneros, se ubican las terminales y de acuerdo a la escala que hayamos seleccionado vamos a poder medir el valor. Durante la medición se sugiere no tocar los bornes ya que se había mencionado ya en esta presentación, ¿no? Tener mucho cuidado si vamos a medir voltaje, en este caso alterno o corrientes alternas de alto voltaje, y medir correctamente, cesar el circuito y así la medición. En caso que nosotros hayamos tenido un valor aquí diferente o es dado muy pequeño o muy grande, entonces tenemos que cambiar la escala, ¿no? Desconectamos un momento la pinza, en este caso la punta del cable, y seleccionamos con el selector el valor que vayamos a medir. Y ya de esta manera podemos tener, ¿no ven? Volvemos a abrir el circuito y tenemos un valor exacto. Entonces, una vez que ya hemos terminado de medir los valores, retiramos los cables y siempre apagamos el test. Ahora pasamos a ver un poco de las prácticas en la instalación de las instalaciones CCTV. Como ustedes saben, tenemos diferentes equipos. En este caso tenemos fuentes de alimentación que trabajan con 12 voltios con corriente continua. Estos requieren una polarización correcta. Estas fuentes que se pueden ver aquí en la imagen son fuentes centralizadas, donde nosotros centralizamos toda la energía de las diferentes cámaras. Tenemos fuentes centralizadas, ya sea en caja o bien sin caja, ¿no ve? Y estos internamente también contemplan fusibles de protección a la hora de tener voltajes mucho más altos. Su principal uso es para energizar, en este caso en el tema de la instalación CCTV, ¿no ve? De energizar a cámaras a una distancia no mayores ni menores a 50 metros. Bien, entre las fuentes más conocidas tenemos las fuentes de 10 amperios, como se puede ver, que tienen una entrada entre 110 y 220 volts, se puede decir que son autovolts. Tienen una salida de tiene una salida de 12 voltios, 10 amperios. Contemplan una carcasa metálica con un disipador, se puede mencionar. Tenemos también acá una más pequeña, que es la BDC 12B de 5 amperios, que es una fuente mucho más pequeña. La salida es de 12 voltios, 5 miliamperios.
Igual también contempla una carcasa para disipar que es el calor. Y tenemos también las fuentes poco más pequeñas que sean de también ya estas que vienen, se puede decir, con una carcasa plástica, que son de 12 voltios, 3 amperios. Y por último ahí, también de 12 voltios, 2 amperios, ¿no? Estas fuentes que se ven ya son más pequeñas, se van utilizando de acuerdo a la cantidad también de cámaras que se vayan a conectar. En el caso que nosotros vayamos a conectar unas 3 cámaras, podemos utilizar una fuente como la que se muestra acá, una VDC de 12 voltios, 3 amperios, o bien si vamos a utilizar simplemente una cámara, podemos utilizar una fuente de aquí de 12 voltios, 1 amperio. Como valor estándar se toma 1 amperio por cámara. Una cámara aproximadamente consume entre 500 a 600 miliamperios, entonces se toma un valor redondo por 1 amperio por cámara, ¿no? Y ahora si vamos a utilizar más cámaras, ya podemos utilizar una fuente ya sea de 10 amperios o de 5 amperios. Entre las fuentes de alimentación con caja tenemos ahí la Box 12B de 25 amperios. Esta fuente tiene una salida de 12 voltios de 25 amperios, tiene 18 salidas. Lo bueno de estas cajas de fuentes es que vienen las salidas con fusibles, se pueden decir, fusibles de protección en cada salida. Son mucho más fáciles de operar. En este caso, si tenemos una cámara o una fuente que se haya dañado, simplemente es cambiar el fusible en la parte interior. Y no solamente eso, también tenemos un indicador por cada salida. Entonces, se puede observar acá en el indicador qué cámara se encuentra energizada, ¿no? por el tema de los indicadores. Tenemos también ahí la Box de 12 voltios de 3 UPS, que esta ya es una fuente de 12 voltios, ya que trabaja con una batería interna. En caso de que la energía o la corriente se haya desconectado, la batería va a podernos a trabajar. Esta fuente tiene una salida tiene 6 salidas, en este caso 6 salidas de 12 voltios. También de la misma manera, cada salida tiene un fusible y se puede también identificar, viene con un LED indicador. Y por último tenemos una fuente más pequeña también, que es una fuente de 12 voltios, 3 amperios. De la misma manera tiene 6 salidas, cada salida 12 voltios y también tiene un LED indicador. Bien, entonces estas fuentes son las que se utilizan en CCTV y son justamente el multitester, las que vamos a utilizar, o el tester para utilizar las diferentes entradas y salidas. Como se pueden ver ahí mencionados, tenemos los fusibles y tenemos los indicadores. Antes de poder utilizar un multitester en cualquiera de estas fuentes, siempre debemos tener en cuenta los valores, ¿no? o las entradas donde cada valor nos va a poder identificar el tema de la intensidad que vaya a tener la entrada. En este caso tenemos ahí la fuente, tenemos una entrada de 220 a 220, entonces las primeras borneras, como se pueden ver, L y N son las entradas de 12 voltios. Tenemos ahí el tema del atezamiento, que se sugiere que cualquier sistema, ya sea sistema de seguridad o sistema que vaya a trabajar las 24 horas y los 365 días del año, estén justamente atezadas para evitar el tema en este caso, de cortes eléctricos, de fallas y vayan a dañar diferentes componentes. Y posteriormente tenemos la entrada de los voltajes, las salidas de los diferentes voltajes. En las fuentes mencionadas en la anterior diapositiva podemos ver también que tenemos un pequeño potenciómetro que nos puede regular el tema del valor de la salida de los 12 voltios entre un 15% totalmente ajustable. Y también tenemos un LED. Quiero aclarar también un poco en esta presentación que las fuentes que nosotros distribuimos, no todas cuentan con estos valores exactos. Entonces, por eso sugerimos siempre a la hora de utilizar una fuente verificar que estas entradas sean las correctas. Entonces, si nosotros vamos a conectar en las diferentes cámaras, verificar que estos valores estén justamente en los márgenes que nos permitan alimentar una cámara, que son los 12 voltios. En el caso de que tengamos un tema el problema de la fuente y no podamos identificar cuál es el problema, entonces lo primero que tenemos que hacer es medir la entrada de los 220. Pueda que la fuente no esté encendiendo por un tema de energía. Entonces podemos medir acá la entrada, entrada de 220, siempre y cuando nosotros utilicemos las escalas de cociente alterna acá en el multímetro.
Bien, entonces la medición en corriente alterna, entonces la tenemos acá en el primer borne, y bueno, pues los voltajes de corriente continua lo tenemos en las siguientes borneras, ¿no? En este caso, hay voltaje continuo de más y menos. Bien, si se tiene alguna duda, como les comentaba, no duden en consultar acá al canal de chat, estimados colegas. No tengo consultas en el panel de chat. Como había mencionado, estimados colegas, aquellos que se han conectado ya, bueno, recientemente, les he dejado ahí en la parte inferior del panel de chat el presente webinar, donde ya hemos avanzado varios dispositivos y hemos explicado un poco de las partes del uso de los multímetros, y ahora estamos viendo un poco de la parte práctica ya en la instalación ya sea del sistema CCTV y haciendo uso de los multímetros. Bien, vamos a seguir, vamos a continuar. No tengo preguntas acá en el panel de chat. Sigamos entonces. Bien, entonces ahí me habían mencionado el tema del uso del multímetro para poder determinar algunas fallas, ya sea en las fuentes de alimentación. Entonces, como se había mencionado, podemos medir el tema de la corriente alterna en esta bornera. En esta otra diapositiva podemos ver el tema ya utilizando, cambiando el selector al tema de la corriente continua, los 12 voltios. Pasamos a ver la medición de los componentes, en este caso de los balones. ¿Qué son los balones? Los balones prácticamente se puede decir, son accesorios los cuales se utilizan para bajar la impedancia de los cables. El tema del video en las cámaras, por ejemplo, tenemos las cámaras acá. Estas cámaras tienen una entrada, se puede decir una entrada analógica en la parte ya sea de atrás de cada cámara, una parte de la parte del video. Tenemos una entrada analógica. Esta entrada analógica tiene una impedancia de 70 ohmios. Bien, entonces, ¿qué hacen estos equipos? ¿Qué hacen estos balones? Lo que hacen estos balones es hacer que el cable UTP trabaja con una impedancia de 100 ohmios, baje a una impedancia de 75 ohmios y sea totalmente compatible el tema de la cámara y el cable. Entonces, en estos balones internamente tienen una pequeña bobina, ¿ya? Una pequeña bobina. Esta pequeña bobina lo que hace es bajarle la impedancia, en este caso a la entrada de video, y hace que pueda llegar de un extremo a otro extremo el tema de video, en este caso entre la cámara y el grabador. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Lo que hace es bajarle la impedancia al cable UTP que se está llevando. Es por esa razón, cuando nosotros extendemos el tema de video a través de cable coaxial, no utilizamos los balones. ¿Por qué? Porque el cable coaxial ya tiene una impedancia de 75 ohmios, mientras el cable UTP no tiene esa impedancia. Entonces, al no tener esa impedancia, lo que se hace es hacer uso de estos conectores, de estos balones. ¿Cómo se puede medir que un balón esté en buen estado? Entonces, lo que hacemos es de la siguiente manera. Tenemos acá el balón, agarramos el multitester, podemos ver si existe la continuidad en el balón. Si el balón presenta algún daño o se encuentra con algún valor incorrecto, entonces acá vamos a tener un valor, se puede decir, desde 1 y 0. Esto va a indicar que el balón en algún extremo no tiene continuidad. Entonces, como se había mencionado, internamente acá tenemos una pequeña bobina. Lo que hacemos es colocar el tester acá, ya sea en continuidad, o bien podemos utilizar el tema de los valores de la impedancia, en este caso de 0 a 200, a 200 miliamperios acá, a 200 amperes acá, en el tema del ohmiaje, y podemos tener un valor estándar. En este caso, si el balón se encuentra en mal estado y nosotros no podemos determinar a simple vista, entonces lo que hacemos es utilizar las dos puntas de
tester y colocar en el tema de continuidad o valor acá en el tema de OMIAX. Acá en la pantalla lo que tenemos que tener es un valor, ya sea de 2 ohmios, 3 o 4 o 5 ohmios según a la escala que estemos trabajando. Este valor nos va a indicar que el balón se encuentra en buen estado. Si tuviéramos algún problema, vamos a tener acá un valor raro, en este caso un valor 1, un punto en este caso indicando que hay un corte internamente en el balón, que eso va a indicar que no hay continuidad en el balón. Entonces, también, de hecho, hemos tenido casos donde la bornera 1 y la bornera 2 se encuentran empalmadas, pero acá al utilizar el tema de la continuidad vemos que tanto el balón se encuentra en mal estado, ya que internamente existe un puente entre la señal analógica y la señal, en este caso, de la carcasa o el negativo. Entonces ahí tenemos que sí o sí descartar el balón. Entonces, no sé si se ha entendido muy bien. Si no se ha entendido muy bien, voy a volver a explicar el tema de cómo podemos revisar el estado de un balón. Entonces, como se había explicado, utilizamos el tema de la continuidad para ver si existe la continuidad entre este y este otro punto. Ya, si hay una continuidad en este otro punto, aquí vamos a tener un valor indicando que hay continuidad. O bien el mismo multímetro va a emitir un sonido indicando que hay continuidad. Y lo mismo hacemos para la siguiente bornera. Ponemos la siguiente bornera y lo mismo, tenemos que tener continuidad entre la carcasa y este punto, indicando que el balón se encuentra en buen estado. Si no hubiera esa continuidad, entonces, como sabemos, no vamos a tener el sonido del PIP, en este caso del tester, o bien, si vamos a medir el tema de la impedancia, no vamos a tener ningún valor acá. Entonces, eso quiere decir que el balón se encuentra en mal estado. Bien, es una herramienta muy importante, ya que nos permite medir los diferentes balones. Tenemos ahí el balón con colita, como todos los llaman. Es un balón estándar, en este caso utilizado en cables en categoría 5E. Nos permiten extender las señales de video dependiendo de la cámara que se vaya a utilizar, ya sea una cámara de 1 megapíxel o 2 megapíxeles. Tenemos también ahí el balón sin colita, como otros lo conocen. Tenemos los diferentes balones saqueables, ahí ya sea de 16 puertos. Tenemos algunos balones también extensores, en este caso balones activos de larga distancia. Y tenemos también los balones ya mucho más comprimidos, donde tenemos la entrada de la energía y la salida de video, ¿no ve? Que las hacen a través de un conector, ya sea de un conector de cable UTP, ¿no? De un patch cord. Y también tenemos algunos extensores o balones, en este caso extensor USB, en este caso para extender ya sea el mouse en este caso de un grabador, ¿no? Otros extensores también tenemos como ser el extensor de HDMI, perdón, el extensor de VGA, o bien el extensor también de HDMI, que creo que no está en esta presentación, pero en este caso, como sabemos, no podemos utilizar, tenemos un tester, en este caso un tester HDMI para poder medir el estado de los cables. Tenemos la conexión de los micrófonos, tenemos el cable coaxial, como se había mencionado, el cable coaxial viene con una empresa de 75 ohmios. Tenemos los diferentes cables UTPs que trabajan con una impedancia de 100 ohmios, y lo que hacía un balón era bajar la impedancia. Prácticamente todos estos equipos son totalmente medibles con los multímetros, desde los cables coaxiales, el cable HDMI, los micrófonos, cable UTP, los diferentes balones, todos pueden tener alguna pequeña falla, o bien a futuro pueden fallarnos en instalaciones ya hechas, y el uso práctico de un multitester es prácticamente, como se había mencionado, no tan complicado ni tan sencillo, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer todas esas revisiones en las instalaciones midiendo los diferentes voltajes. En el caso de que vayan a conectar un micrófono a una cámara, podemos sí o sí también medir en las entradas. En este caso tenemos el MIC 2008, que es un pequeño micrófono de mesa, donde tenemos las diferentes entradas de voltaje de corriente continua. Entonces, sí o sí, tenemos que verificar que la señal, en este caso, la alimentación de voltaje lleguen a este extremo con los 12 voltios. Entonces, ahí siempre vamos a utilizar el multímetro para ver. Y también para poder verificar que
que este voltaje, en este caso una señal analógica, en este caso vamos a colocar en el tema de la corriente, ya sea alterna, vamos a tener un valor mínimo en esta parte del video que también podemos descartar, y así descartar que nuestro cable no presente ningún cable o ningún corte en estos extremos. Bien, aquí otro ejemplo, también midiendo ya, haciendo uso de la fuente centralizada, en este caso la Vox UPS. Como se había mencionado, esta es una fuente, bueno, es una fuente en caja de 12 voltios que incorpora una batería de respaldo en caso de que la energía se corte, la fuente comienza a trabajar, y nosotros podemos medir los diferentes voltajes en estos extremos a través de un multitest, verificando siempre y cuando los diferentes voltajes lleguen correctamente a las diferentes cámaras. También hay otro tema, en el tema de los balones raqueables, también podemos verificar los diferentes, ya sean valores, como se había mencionado a la hora de medir un balón. Otro ejemplo, tenemos ahí los extensores de video, en este caso un extensor de video de larga distancia. En ambos extremos no cabe resaltar que también podemos hacer uso de los multímetros para poder medir el tema de la alimentación y del voltaje. Prácticamente los multímetros nos ayudan a resolver todas estas situaciones. En el caso de medir los diferentes voltajes, podemos utilizar como primer ejemplo el tema de la fuente, el UT33D+, como se había mencionado, en el tema de verificar que tengamos, en este caso, el internet en el grabador para poder verificar remotamente el P2P. Podemos utilizar este multímetro que es el UT681L, que nos va a poder medir correctamente si el cable se encuentra en buen estado. O bien, también ver el tema de las pantallas en caso de utilizar cable HDMI. Vamos a utilizar este modelo de tester que es el UT681 HDMI, que nos va a poder medir el estado del cable y ver si la pantalla se encuentra en mal estado o bien el grabador está emitiendo una señal muy mala. Entonces, a través de, midiendo el cable que está correctamente, podemos descartar varias fallas, ¿no? que se encuentran en diferentes instalaciones en el tema de CCTV. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Espero que hayan tenido una excelente presentación. No sé si les haya gustado esta pequeña presentación, pero ha sido, para mí de mucha ayuda consultar con varios técnicos instaladores algunas deficiencias que tenían en sus instalaciones, y pues he tenido muchas expectativas más referente a los multímetros, que son muy prácticos para su uso en diferentes instalaciones. Estimados colegas, si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Voy a revisar mi panel de chat. ¿Sí? Tengo algunas consultas antes de acabar este webinar. Primeramente, consultar acá o verificar las consultas. Tengo aquí a un colega que, me pregunta, Rodrigo Albete, ¿algún multímetro pequeño de bolsillo que me pueda medir voltajes? Me dice, voltajes como en Trumers, en voltajes RMS. Sí, justamente en la primera diapositiva estuve mostrándolo eso. Vamos a ver si podemos pasar a la primera diapositiva. Acá. Sí, tenemos dos, justamente creo que no alcanzó. Justamente ese sería este modelo de acá, que sería la UT620B. Esta de acá tiene ciertos valores, en este caso que le pueden medir RMS. Este equipo también tiene otro equipo también que es del bolsillo, que es el UT130, que no le he puesto en esta presentación, que esa prácticamente le puede ayudar. Estas respuestas para don Rodrigo, Valverde. Para don Jaime Siles me pregunta, ¿algunos equipos cuentan con la opción de medir temperatura? ¿Cómo se puede medir en los casos? ¿En qué caso se puede utilizar? Sí, don Jaime, sí, justamente tenemos equipos que nos pueden medir temperatura.
Justamente tampoco me alcanzó en esta presentación colocar el tema de los UT, que son multímetros, bueno, son testers también para medir equipos, bueno, temperaturas de diferentes componentes. En esta presentación también he mencionado algunos, por ejemplo, el tema de los equipos automotrices pueden medir el tema de la temperatura. No estoy tan seguro, pero se lo voy a consultar. Si bien recuerdo, estaba entre el UT105 y el UT85X. No recuerdo uno de esos modelos en las fichas técnicas, indica que sí se puede medir el tema de la temperatura. Pero, don Jaime, no dude, escríbame en mi correo electrónico y yo le busco el equipo que usted está buscando. Don Rodi Galardo me pregunta que tenga buen día. Buen día, estimado. ¿Hay alguna forma de probar un multímetro? Me dice, no leo bien, multímetro de una cámara analógica, si está bien. Sí, don Rodrigo, mire, de hecho la cámara analógica emite o saca una señal analógica y sí, de hecho no vamos a poder, de hecho con estos multímetros no vamos a poder medir ese valor de la cámara analógica, pero sí vamos a poder tener un valor que si la cámara está emitiendo un valor, sí es correcto, vamos a poder medir el valor de la cámara que esté botando una imagen. Pero sí, esa imagen no la podemos determinar si está en buen estado o en mal estado, pueda que tenga algunos componentes ya internos dañados y por eso la imagen salga en color o en color blanco, en blanco y negro o en color rojo, no sé. Entonces puede que el lente ya de la cámara esté dañada, pero sí vamos a poder identificar la salida de la cámara, ¿no? La salida del voltaje, que la cámara esté botando un voltaje muy bajo, pero muy bajo se puede decir de una señal analógica. Don José Emilio me pregunta, buen día, ¿qué multímetro me recomienda de uso diario? Don José, yo le recomiendo muy práctico, es el UT33D+. Se puede decir, un multímetro bien completo, a mi parecer, porque he visto que incluso tiene el detector de corriente alterna, que está acá en la parte superior, que yo prácticamente lo pongo a medir. En este caso, tengo una pared y no puedo medir el tema si en esa pared si tengo un cable o un ducto de energía, entonces pongo en este valor que es MSG o MS, no sé si bien recuerdo, y puedo medir puedo verificar si tengo un cable de energía que esté pasando. A mi parecer, me parece muy práctico, yo le podría sugerir, don José, este modelo que es el UT33D+. Don David me pregunta, buenos días, ¿qué rango de precisión tienen los equipos de medición? Justamente el rango va a variar de acuerdo al modelo. El que tengo entendido, este modelo varía entre más o menos 0.2%. Buenos días, don José me pregunta, una consulta, ¿qué multímetro me permite medir, me dice, tensión de corriente en cercas eléctricas? En cercas eléctricas, para medir, bueno, no va a poder medir el tema de los voltajes, ¿no? Porque son voltajes de los 1800 voltios. Justamente en esta mi lista no se encontraría, pero no duden, bueno, pues yo solo voy a consultar, digamos, qué equipo o qué multitud se le podría medir. Lo que sí puede medir en una cerca eléctrica sería tema de la intensidad de corriente, ¿no? Podemos medir que está entre, bueno, casi la mayoría de estos testers están arriba de los 10 amperios de corriente que puede medir. El tema de voltaje sí, no estoy seguro en cuál se puede medir, pero se lo voy a investigar. Escríbame a mi correo electrónico, don Leonardo, se lo voy a investigar con cuál de los multímetros puede medir esos voltajes que son sumamente superiores a los en este caso 1000 o 18.000 voltios que bota cada cerco eléctrico. Bien, don Iván me pregunta, ¿existe algún multímetro con un tester integrado? ¿Un multímetro con un tester integrado? Sí, bueno, pues creo que sí, la mayoría son multímetros, bueno, son o testers
integrados, se puede decir. Tal vez no entendí bien la pregunta, pero a ver, pero bueno, sigamos. A ver, no sé si entendí muy bien, don Iván. Don Johnny me pregunta, en esta marca de multímetros hace, bueno, ¿dónde se hace recalibrado? ¿Cómo se obtiene el certificado de recalibración de estos después de algunos años? Don Johnny, sí, mire, sí, de hecho los equipos vienen recalibrados, se puede decir calibrados por ciertas normas que ya se mencionaron. En las fichas técnicas se muestran esos valores. Ahora, la recalibración de estos equipos a través de los años, no estoy seguro, soy franco, pero se lo voy a consultar con el fabricante que nos entrega los equipos, donde se los podía calibrar, pero estoy seguro que sí, hasta donde yo llegué a investigar un poquito, me indicaron que sí se podía, pero se lo debe solicitar al fabricante. El fabricante es el que hace estas calibraciones y nos hacen un costo, ¿no? Nos mandan un costo para poder recalibrar los equipos. Existen equipos de mucha más alta potencia y justamente a la hora de calibrar o ciertos valores o ciertas certificaciones se las debe consultar antes con el fabricante. Don Rubén Diara me pregunta, cuando el multímetro deja de emitir continuidad y tampoco emite el bitido, pero otras mediciones las realiza, ¿qué puede ser el problema? Ya. Mire, cuando tenga ese problema puede también ser el tema de la batería. Puede que el multímetro tenga la batería baja o descargada, o pueda que sea también un problema, en este caso, de algún fusible quemado dentro del multímetro. Puede que el multímetro esté dañado, tenga alguno de los fusibles, en este caso, quemados. Entonces, en ese caso tenemos que destapar el multímetro y cambiar el que esté dañado, o bien cambiar el tema de la batería. Don Daniel me pregunta, en caso de medir alto voltaje, ¿qué error tenía el multímetro en DC? Mire, en caso de medir alto voltaje, de hecho, el multímetro, como le dije, tiene un fusible de protección. El valor que va a ver en la pantalla del display del multímetro va a ser un valor OL. No sé si tengo aquí la presentación, vamos a ver. Sí, un valor en OL, que es un valor muy alto, o va a haber un valor de sobrecarga, que es el número 1 y 0. Cuando vea este valor, que es en el valor OL, como se había mencionado acá, está por aquí, no está por acá, OL, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar directamente la escala del multímetro, ¿no ve? Como habíamos mencionado que tenemos escalas bajas y escalas, se puede decir, grandes, entonces tenemos que cambiar la escala a una mucho más mayor. Sí, no, me creo que pasé la diapositiva, pero está por acá. Don Rodrigo me pregunta, en la variedad de multímetros, en la determinación de cociente continua y alterna, determinación, ¿cuál sería la que tiene o me cumple los requerimientos? Dice, o qué características deberían tener. Bien, entonces, no sé si vimos aquí una de las diapositivas, don Rodrigo, habíamos mencionado que tenemos diferentes valores, ¿no ve? Y estaban identificados con diferentes corriente continua. Bueno, pues a mi parecer yo podría sugerir acá, como se había mencionado, tenemos la corriente continua y el corriente alterna. Podría sugerir utilizar siempre los valores altos si vamos a medir y después bajar el valor, ¿no? En este caso, si nosotros vamos a medir un voltaje corriente mucho más alto o un voltaje de corriente mucho más bajo, lo primero que tenemos que hacer es siempre trabajar con valores altos para poder ya bajar al valor estándar, en este caso, ¿no? El valor que requiere. Y así poder determinar y verificar la cama, sería un valor estándar en este caso. No sé si me dejé entender, ¿no? Entonces, como me preguntó don Rodrigo, me dice cuál fuera el valor para poder trabajar, es lo que entendí, ¿no? En qué valor sería recomendable. Entonces, como yo, bueno, pues sugiero trabajar con valores altos para poder recién bajar a los valores pequeños.
Bien, entonces, ¿qué más tenemos acá? Don Carlos después me pregunta, en las fuentes supervisadas me dan un poco de problemas, pero me parece que es atezamiento por lo que puedo ver. Sí, entonces sí, es posiblemente que tenga el tema de como les explicaba, como son fuentes centralizadas, sí o sí se sugiere como cualquier equipo electrónico que vaya a trabajar, como mencionaba, las 24 horas, poner el tema de la tierra. Don Carlos, muy bien. Sí, muy bien, sí, me preguntan si se grabó la presentación. Sí, se grabó la presentación y enseguida, bueno, pues ya la van a editar y la van a subir a la semana o a la semana siguiente el pequeño webinar. Bueno, estimados colegas, espero que les haya servido esta pequeña presentación, aunque sea algo básica y pequeña. Para mí fue un gusto haber participado en esta pequeña presentación. Espero que tengamos más presentaciones así prácticas para que podamos ayudarlos. Conmigo hasta acá, espero que tengan un excelente día, una excelente jornada. Cualquier consulta, dejo acá mis datos principales, mi correo electrónico, jvillanta@digicorp.com.b, y también así invitarlos a que puedan ver nuestros próximos cursos, visitar nuestra página en la que es www.digicorp.com.bo, y aquí van a poder apreciar justamente con los cursos que se vienen a continuación. Tenemos también cursos de fábrica que pueden visitar la página de Facebook, buscar la página de UNIT. Bien, conmigo ha sido un gusto, estimados colegas, tengan un excelente día. Dios mediante él será hasta otro próximo webinar. Gracias, hasta luego.